Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa Línea C. Estamos en el módulo 4, semana 2. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez. Como ustedes saben, soy su asesora virtual, facilitadora también. Los puntos a tratar el día de hoy es la bienvenida, retroalimentamos la semana 1, el objetivo, actividades integradoras, tenemos los foros, cerramos esta presentación y al final pues vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas sobre las dudas que ustedes tengan. Es importante que durante la exposición pues no intervengan y vayan tomando nota para que al final pues ya ustedes puedan preguntar y yo con mucho gusto les voy a apoyar. Igual es importante que mantengan sus micrófonos en silencio para que puedan escuchar sin interferencia la exposición. Bien, pues sean ustedes bienvenidos a esta semana y vamos a iniciar con la retroalimentación. ¿Qué fue lo que observamos en las actividades que ustedes realizaron? Seguimos teniendo problemas con la cuestión de fondo. Acuérdense que el fondo tiene 6 elementos y lo que no han entendido algunos estudiantes es la cuestión del argumento. En el argumento se refiere a una síntesis o un resumen de la obra. Ustedes ya saben que es un resumen. Entonces yo leo la obra y lo sintetizo. Es como cuando voy a ver una película y la platico a un amigo y le digo a grosso modo de qué se trató la película. Pero sí le cuento un inicio, cómo fue y cómo termina la película, sin tener que contar toda la película. Entonces igual aquí yo leo la obra y para que yo pueda hacer el argumento, pues voy a hacer un resumen. El tema es la idea principal. ¿De qué se trata? De las mentiras, por ejemplo, la verdad sospechosa, del amor despechado, de Sor Juana, al que ingrato me deja busco amante, y así vamos buscando el tema principal. ¿De qué se trata? La acción es donde igual tuvimos algunos detalles. En cuestión de la acción, recuerden que tienen que poner los 3 momentos. Si no lo señalan, pero que se vea cómo inicia, cómo se desarrolla y al final cómo termina esa obra. Entonces yo puedo poner exposición, nudo y desenlace. Tiene que llevar esos 3 momentos, de lo contrario no está correcta la acción. El tiempo que damos, que si especifica algún día o un mes, es cronológico, pero si no dice nada como el de Sor Juana, entonces es psicológico, solamente existe en la mente del autor. Tenemos el espacio que damos que podría ser un parque, un cine, una ciudad, un pueblo. Es el lugar donde se llevan a cabo los sucesos de la obra, del texto que estoy leyendo. Y los personajes, pues ahí no tuvimos mayor problema. Así que ojo con el fondo, son 6 elementos. Recuerden ustedes que en la semana 4 tenemos que rescatar fondo y forma. La forma veo que ya lo han entendido la mayoría. Acuérdense cómo se estructura la obra, pero también vamos a contemplar ahí la cuestión de la tecnología, la cuestión de los personajes igual. Vamos a rescatar ahí el género literario. Entonces vayan tomando nota qué elementos forman parte del fondo y cuáles de la forma, para que en la semana 4 no se confundan cuando tengan que clasificar los elementos que nos van a mostrar. Bien, de igual manera, así como tuvimos algunos detalles en cuestión de fondo y forma, igual con el contexto de la obra. Cuando ustedes llenaron el cuadro, yo les pedí por favor que en esa cuestión del contexto, ustedes contemplaran los sucesos históricos, políticos, socioculturales que suceden o que rodean a la cuestión de cuando se escribe la obra, cuando se está escribiendo la obra, ¿qué está pasando en ese momento? Pusimos como ejemplo, si yo ahorita escribo una obra, pues voy a poner algo que a mí me esté pasando, esté viviendo como consecuencia de la pandemia, del COVID, ¿sí? En ese sentido, cuando ustedes lean, por ejemplo, si alguien lee esta obra de aquí a 20 años, tiene que investigar el contexto que me estaba rodeando. ¿Para qué? Porque eso nos va a servir de elemento para entender por qué puso una u otra cosa el autor. Igual el contexto, no están poniendo la cuestión social, cultural, histórico que rodea al autor cuando escribe la obra.
Y el contexto del autor, igual, algunos me están poniendo lo mismo que me pusieron en el contexto de la obra. Acuérdense que el contexto del autor podemos personalizar un poco más, podemos investigar en la biografía del autor, cómo vivió, qué hacía, era casado, viudo, soltero, vivía con sus padres cuando escribió la obra, qué es lo que pasa. Entonces, ahí estoy manejando el contexto del autor, ¿sí? Para que vayamos haciendo de la diferencia. Les puse una liga igual para que ustedes pudieran consultar un poquito más la cuestión del contexto y ahí le explicaba esta parte. Aquí ya está el contexto del autor y nos vamos inmediatamente al objetivo de esta sesión. Como siempre, lo que se quiere es que ustedes tengan las herramientas para elaborar las actividades de la semana 2. Y tenemos en esta semana 2 nos corresponde la segunda unidad que se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes interpreten textos a partir del análisis del contexto. Lo que quiere decir que yo ya debo de haber comprendido esta cuestión del contexto. ¿Por qué? Porque si yo todavía no lo he entendido, entonces me va a costar trabajo poder interpretar estas obras o analizarlas a partir del contexto donde fueron producidas, dónde se escribió la obra, para que yo lo pueda relacionar con la cultura y con la historia, con lo que algún evento político o cultural, para que yo pueda comprender la visión que tenía el autor al escribir la obra. Y con ello voy a poder tener yo una visión crítica y voy a ser tolerante ante otras costumbres, otras épocas, otras condiciones y otras realidades sociales. Para eso tengo que investigar. Por eso siempre se les pide al final las fuentes que ustedes consultaron, porque esto yo no lo sé, lo tengo que investigar y tampoco está en la plataforma. Tengo que investigar en otras fuentes para que yo pueda saber qué era lo que sucedía cuando se escribió la obra, ¿sí? Y así ya estoy yo pudiendo interpretar estos textos a partir del contexto en el que fueron producidas estas obras. Logrando realizar las actividades, vamos a lograr este objetivo en esta semana. La dinámica de trabajo, ustedes ya lo saben, nos comunicamos por correo, mensaje de plataforma. He estado muy puntual de estarles contestando a tiempo. Me conecto a partir de las 8 de la noche. Tenemos el foro de Aprendiendo, que por cierto, en este foro casi no ha habido participación. Aprovechen este foro para que vayan manifestando las dudas que ustedes tengan en cuanto a las actividades y a los contenidos, ¿sí? Es muy, muy importante esto. Bien, con esto, nos pasamos a lo que es literatura e individuo. Vamos a ir de lleno a los contenidos. Nos dice aquí que al leer un texto literario se establece un proceso de comunicación entre el texto y el lector. Y aunque el autor y la persona que lee no se encuentren en el mismo lugar ni en la misma época histórica, pues hay una comunicación. ¿Por qué? Porque el autor quiere comunicar algo, solo que esa comunicación solamente tiene un sentido, como nos muestran aquí en la imagen. Aquí está el autor, aquí está el libro y aquí está el lector. Entonces, esta comunicación solo tiene un sentido, o sea, lo que comunica el autor al lector. Pero ya el lector no le puede comunicar nada al autor, porque mayormente cuando leemos obras de hace muchos años, pues el autor ya falleció. Algunas veces tenemos la suerte de leer obras y el autor todavía está en vida. Entonces podemos tal vez enviarle un correo, un email, no sé, ¿no? Para comunicarnos. Pero en este caso nos habla de una comunicación solo para un lado, porque ya no podemos hablar con el autor, mayormente eso es lo que sucede. Y pues en ese sentido, por eso es que nosotros tratamos de investigar el contexto del autor para que podamos comprender de mejor manera la obra. La literatura puede ser ficticia o puede ser real. La literatura describe y en algunos casos explica el comportamiento y los cambios sociales
que se dan en esa época en la que vive el autor cuando escribe la obra. Y es por eso que la literatura se considera una fuente de conocimiento. A partir de las obras, nosotros podemos ver cómo vivían en esa época, qué era lo que hacían, ¿sí? Para que nosotros podamos comprender un texto literario, es importante que yo sepa qué ocurría cuando fue escrito. Entonces, no lo puedo saber si yo no investigo. Entonces, tengo que aprender a investigar qué contexto rodeaba el autor, qué pasaba en lo social, en lo cultural, en lo político, porque eso va a influir. ¿Por qué apareció la obra? ¿Sí? De ese modo, pues vamos a poder ver la relación que existe en lo que se escribe y en lo que se sucedía en el momento en que se escribió. De ese modo, vamos a establecer una relación, vamos a poder hacer una crítica de qué influencia tenía lo social en el escrito que estamos leyendo, ¿sí? Mayormente, cuando el escrito es ficticio, ustedes dirán, no, pues si es ficticio, es en la imaginación del autor, puede ser que no haya relación, pero nos vamos a dar cuenta en las obras que nos toca analizar esta semana que sí va a haber relación. Ahí se van a dar cuenta en la obra de La debutante, que es lo que nos toca analizar. Para esto, como en la actividad nos pide que nosotros busquemos la cuestión de los movimientos literarios, vamos a ver el romanticismo, que aquí lo que tiene es que busca originalidad y busca la expresión de los sentimientos del autor mezclados con el arte. Por el contrario, tenemos el realismo y naturalismo, que busca representar a la sociedad tal cual como es, sus formas de vida, sus tradiciones, sus valores. El autor va a escribir lo que observa, la realidad tal cual la está viendo. En cambio, en el romanticismo, pues aquí viene la cuestión de los sentimientos del autor, viene cómo está viendo el mundo, pero a su estilo, con más, un poquito más de imaginación. En cuanto a los movimientos literarios, nos vamos a dar cuenta que también está el modernismo. El modernismo busca escaparse de la realidad, de las situaciones desagradables. Se inspira en las formas francesas y el vanguardismo tiene influencia del campo de la psicología, aquí dice recién creado, de Freud, del psicoanálisis. En este sentido se basa mucho en los sueños, alucinaciones, impulsos, y esta corriente, y lo tienen como referente, como base, esta corriente vanguardista para generar sus obras. Un ejemplo del vanguardismo está el surrealismo. Aquí en el surrealismo, pues expresa pensamientos tanto conscientes e inconscientes. Acuérdense que Freud, si han escuchado de él, habla mucho del inconsciente, de los sueños. Entonces el surrealismo se basa en ello. Los sueños cobran vital importancia para los surrealistas. Entonces vamos a darnos cuenta y vamos a hacer la diferencia entre los movimientos literarios que vimos en la semana 1, que si se acuerdan, es lírico, que es la poesía, vimos cuento, novela, leyenda, que es narrativo, y vimos lo dramático, que son las obras de teatro. Entonces, en cuestión de géneros literarios son 3, lírico, narrativo y dramático. Y los movimientos literarios hay varios, pero en especial vamos a poner atención especial a los que les acabo de nombrar. ¿Por qué? Porque nos va a servir de referente cuando yo analice las obras que nos van a dejar en la actividad 3. Se van a dar cuenta, cuando lean la obra, van a buscar qué características queda apegada a la obra para que puedan decir qué movimiento literario, de qué movimiento literario es esa obra. Viene la actividad 3, tengo que leer dos textos, 2 obras, y en la actividad 3 se llama Textos y Mundos Posibles. Leo las 2 obras y voy a hacer 11 diapositivas. Les subí en el foro de novedades una plantilla con 11 diapositivas y les fui señalando en cada diapositiva qué es lo que lleva para que ustedes no se vayan a hacer 12, 13 o 9, 7 diapositivas. No, tienen que ser 11. Si es más, se les baja puntos. Si es menos, también se les baja puntos. Y en esas 11 diapositivas ya está incluida la portada y la bibliografía o las fuentes de consulta. Ahora bien,
Les voy a mostrar la plantilla que yo les subí en el foro de novedades. Aquí está la portada. Aquí está la segunda diapositiva, porque la primera es la portada, está la segunda, donde dice mi primera impresión, Frankenstein o el moderno Prometeo. Es importante que le pongan títulos a las diapositivas. Si no, van a agarrar esa plantilla, porque en esa plantilla le pueden cambiar el diseño, el tipo de letra, todo le pueden cambiar. Yo se las puse nada más para que no se pasaran de las 11, porque de repente nos emocionamos, ponemos muchas imágenes y nos pasamos de las 11 diapositivas. No, aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí ya les voy dando las indicaciones. Por ejemplo, aquí les puse imagen, emoción que me causó, explicar la emoción aquí. Aquí pongo otra imagen y la impresión que me causó. Voy a explicar la impresión. Explicar en 2, 3 líneas. Imagen del sentimiento que me causó y voy a explicar ese sentimiento. Entonces voy a poner la imagen y pongo 2, 3 líneas para explicar esa emoción. Voy a poner la imagen y pongo 2, 3 líneas de la impresión que me causó y el otro el sentimiento. Y así nos vamos con la siguiente diapositiva. Aquí es importante que ustedes respondan las preguntas. Pongan la pregunta y la respuesta. Dice, Mary Shelley y su contexto. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad? ¿Por qué escribió la autora esta obra? Y al final dice que puedes anexar un audio o una imagen. No es obligación. Puedo nada más responder las preguntas y ya. Porque resulta que si está muy pesada, está muy pesado el archivo, no lo voy a poder subir. Ahorita les voy a mostrar. Sigue la siguiente diapositiva, que es la número 4, y aquí tienen que poner, ahora sí, lo que yo les explicaba hace un momento. ¿A qué movimiento literario pertenece Frankenstein? Y no voy a leer toda la obra. Ahí en la plataforma me indica, ahorita lo vamos a ver, qué tanto voy a leer de Frankenstein para que yo pueda determinar, de acuerdo a las características de los movimientos literarios, a cuál corresponde. Lo escribo aquí. Ya una vez que yo lo escriba, pongo una imagen, o mejor, selecciono primero la frase y después pongo una imagen. Selecciono otra frase y después pongo la imagen. ¿Qué tengo que hacer para seleccionar la frase? Tengo que leer la obra y voy a buscar una frase que vaya acorde al movimiento literario que puse. Si yo puse que el movimiento literario es romántico, entonces tengo que buscar frases que vayan de acuerdo a ese movimiento literario. Lo copio y lo pego aquí. Tengo que copiar y pegar la frase de 2, 3, 4 líneas. Lo pueden copiar y pegar aquí. Ya que yo tenga la frase, si la frase habla de flores, ahorita les voy a poner un ejemplo. Pues voy a buscar una imagen que tenga flores. Busco otra frase que justifique ese movimiento. Si yo puse romanticismo, pues voy a buscar frases que justifiquen ese movimiento de acuerdo a las características que yo les acabo de mostrar, pero ustedes también lo pueden leer en plataforma. Ya que yo tenga la frase, entonces busco una imagen que vaya acorde a la frase, ¿sí? Ahorita les pongo el ejemplo. Y aquí tenemos Frankenstein y el sentido de la vida. Para que yo pueda saber el sentido de la vida, tengo que buscar en los recursos, hay un video para saber más que me explica qué quiere decir el sentido de la vida. El sentido de la vida se refiere a que yo, ¿qué espero yo de la vida? ¿Cómo veo la vida? ¿O cómo me veo en la vida? ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy católica, puede ser que yo diga, no, pues la vida en este mundo es muy bonita, pero pues el día que yo me muera no me preocupa porque sé que hay una divinidad, puedo ir al cielo si me porto bien, puedo ir al infierno. Entonces, ese sentido que yo le busco a la vida, ¿por qué estoy acá? Ahora sí que me voy a preguntar, ¿qué hago en este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi objetivo? Ese es el sentido de la vida. Entonces, ustedes van a leer la obra y van a ver en la obra el Víctor Frankenstein, ¿qué sentido le buscaba la vida? Era un doctor, entonces, ¿qué sentido tenía para él la vida? Lo explico aquí y aquí a un lado pego una imagen que vaya acorde a lo que yo expliqué aquí, ¿sí? Entonces, explico en este recuadro y pongo la imagen. Entonces, son 5, hasta aquí vamos en la 5ª diapositiva, pero la 6ª vuelva a empezar con lo que empezamos en la 2ª diapositiva, en cuanto a la qué emoción, qué impresión y qué sentimiento. Entonces, ya no tiene caso que yo les explique aquí, pero sí tiene caso
que yo me vaya a la presentación, porque aquí ya nos dice que voy a leer el capítulo 4 y 5 y voy a anotar mis emociones y sentimientos. Entonces leo capítulo 4 y 5. Si no lo pueden descargar de la plataforma, yo en el foro de novedades les subí una liga también donde ustedes pueden descargar y leer 4 y 5 para que yo pueda hacer todo lo que me está pidiendo ahí en las diapositivas. Bien. Ahora, ¿qué es lo importante aquí en esta actividad? Me dice que tengo que elaborar una presentación en PowerPoint, lo que yo les puse. Al final tengo que subirlo a la nube y tengo que compartir el enlace. El enlace lo van a pegar, en lugar de subir la actividad, hay un apartado en la plataforma donde dice texto en línea. Ahí copio el enlace para que yo lo pueda descargar. Ahora, ¿qué va a pasar si yo no quiero subir el enlace? Pues la plataforma en esta ocasión me da otra opción, por eso les decía yo que se apeguen a no poner tantas imágenes, más que yo les puse la plantilla, porque si ustedes lo hacen de esa manera, lo pueden subir de manera normal, como siempre han subido sus actividades. Suben su archivo de PowerPoint sin ningún problema, o suben la liga. Cualquiera de los dos es válido. Bien. Con esto vamos a platicar un poquito de Mary Shelley y Leonora Carrington. Entonces, Mary fue hija de un filósofo, fue hija de una escritora y feminista, y ella publicó en 1818 su primera y importante obra, que es la novela de Frankenstein. Tal vez muchos ya vimos la película, pero pues no es lo mismo ver la película que leer la novela. Ustedes van a notar la diferencia. Y en 1818, cuando se hizo la publicación, estaba en el marco o en el contexto de la Revolución Industrial. ¿Qué era lo que pasaba en la Revolución Industrial? Entonces ya ustedes van a ir investigando. Esta es una probadita. En cuanto a Leonora Carrington, que es la autora de la obra La Debutante, pues esta señora, o señorita, porque estaba muy joven cuando escribió la obra, 18 años, lo publicó en 1940, fue escrita en Francia. Ella se inspiró pues en la vida que llevaba con sus padres, y cuando se publicó estaba el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Ella llega a México en 1942 y se casa, y esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, y a su llegada a México pudo desarrollarse y explotar todo su potencial artístico. Esto es parte del contexto del autor en especial, y aquí también tenemos contexto de la obra, si se dan cuenta. No tan específico, pero es un ejemplo que les puede servir a ustedes para que puedan hablar sobre el contexto. Y este es un ejemplo de la diapositiva que siempre nos ha costado mucho trabajo, el que les decía que tenía que buscar una frase y después buscar una imagen que vaya con la frase. No lo hagan al revés, primero busquen la frase. Si yo digo que esta obra es del romanticismo de Frankenstein, busco una frase que vaya acorde al romanticismo. Ejemplo, aquí está la frase: veía a Elizabeth rebosante de salud paseando por las calles de Ingolstadt con sorpresa y alegría la abrazaba. Y puse una imagen que va acorde a esa frase. Alguien está abrazando aquí a una mujer y para mí pues es Elizabeth, ¿no? Y en la otra frase, son dos frases las que tienen que poner. Dice: la vida parece hecha de cálido sol y jardines de rosa, de sonrisas y censuras de una dulce enemiga y del fuego que consume al corazón. Habla de rosas. Pues puso una imagen de rosas. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Lo mismo con la obra de La Debutante. Van a poner a qué movimiento literario corresponde, de acuerdo a las características que ustedes observen al leer la obra. Y aquí está la frase: se me ocurrió una idea audaz, estuve a punto de echarme a reír, no tienes más que ir en mi lugar. Y aquí pongo una imagen de la hiena, que es la que va a ir vestida en lugar de la debutante. Y aquí viene la otra frase: conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven. No se le escucha. Ya está. Bien, vamos a ver la actividad 4. Qué bueno que me avisaron, muchas gracias. Y aquí les puse los puntos básicos, pero yo creo que vamos a abrir mejor la actividad descargable. Aquí está.
para que lo vayamos viendo punto a punto. Bien, lo que siempre les pido es la portada. Ya vieron que nos vamos aquí arriba en insertar, le elegimos la portada que más nos guste, le ponemos los datos, actividad 4, ya en todo lo demás y empezamos aquí. Me dice que yo escuche el canto de primavera. Este canto de primavera, aquí cuando les pone aquí las letras azules, le dan el clic derecho y le ponen abrir hipervínculo e inmediatamente nos despliega el canto de primavera. Ese canto de primavera, déjeme ver si lo tengo aquí abierto. A ver. Aquí está, nada más díganme si lo pueden ver. ¿Sí lo pueden ver? Jenny. Sí se ve, sí se ve. ¿Sí se ve? Perfecto. Entonces, aquí lo importante es que... no, perdón, esa es la importancia de las comunidades indígenas. Bueno, ya que ya lo abrí, para no perder el tiempo mucho. Si le dan el clic derecho, se abre el canto de primavera. Esto es lo que también tienen que leer para que contesten. Ahorita les muestro qué pregunta van a responder. Aquí tienen que leer todo esto, por favor. No es mucho, miren, se dan cuenta, son como 2 o 3 cuartillas que tienen que leer para que puedan responder el punto que nos marca. Ahorita les digo qué punto. Más adelante, a ver, aquí está. El punto 6 es lo que les acabo de mostrar y con eso vamos a responder esto. Pero vamos con el canto a la primavera. Entonces, escucho el poema, primero en náhuatl, luego lo escucho en español y después respondo. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Si yo pongo que sí o pongo que no, tengo que poner en qué lengua. Si yo pongo que no, pues explico por qué no, pues porque no había tenido la oportunidad, etcétera, ¿no? Si pongo que sí, ¿en qué lengua? No, pues que en maya, ¿no? De repente. El inciso B, ¿qué te hizo sentir al escuchar este poema, ¿no? ¿Qué emociones te transmitió o qué imaginaste mientras lo escuchabas? ¿Qué diferencia hubo cuando lo escuchaste en náhuatl y después lo escuchaste en español? No, pues que en náhuatl no lo entendí, pero pues se me hizo muy... lo escuché y me produjo cierta emoción. O no, pues en náhuatl no sentí nada, pero en español sí, porque ya lo comprendía, ya lo entendía. Y dice, ¿qué te pareció el sonido de las palabras? Lógicamente se refiere al náhuatl, cuando lo escuchan en náhuatl. ¿Cuál disfrutaste más, en español o en náhuatl? Y vas a poner, ¿por qué? Tienen que contestar todas las preguntas, no solamente una, eso es importante. Después me dice que yo busque en internet algún fragmento literario que se haya escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena con su traducción al español. Puede ser cualquier género. Entonces van a elegir uno que les parezca interesante y pues en alguna lengua indígena de su estado o comunidad. Si no encuentran de su estado o comunidad, yo les puse una liga, aquí en las diapositivas está la liga, pero si no me equivoco también les subí la liga en el foro de novedades. Entonces, déjenme ver si está aquí. Es maya. Aquí está. Aquí está. 13 poemas en maya y su traducción al español. Esto nos puede servir perfectamente bien para hacer las actividades. Sí dice ahí que de preferencia que sea alguna lengua de la comunidad, ¿no? Pero si no hay, pues aquí está. Entonces, poemas en maya, aquí está Incaba, Incabaet, Tiquín Hotel, Chiquil Chichichiatal, y aquí está en maya. Y en español, mi nombre es un pellejo disecado, que de boca en boca es mordido, es masticado, bla, 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 ¿no? Aquí está en maya y aquí está en español. Esto me puede servir para mi actividad, para lo que me están pidiendo aquí en la actividad 4. Ya que yo lo tenga, lo voy a leer en español, no en maya. Lo leo en español, grabo un audio, lo subo a la nube y pongo la liga aquí en el punto número 4. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Es muy sencillo. Después me dice que yo reflexione y yo comente de 3 a 5 líneas. ¿Por qué elegí ese texto? ¿Qué sentí al leerlo en voz alta? ¿Y qué emociones me transmitió? Tengo que contestar las 3 preguntas. El punto 5 es donde vamos a revisar lo que les mostré al principio, que me equivoqué, les mostré al principio,
La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Tengo que leer todo el fragmento, que me ponen ahí todo el texto, para que yo pueda reflexionar el contenido de ese texto. Y voy a responder entre 3 y 5 líneas la siguiente pregunta. Dice, ¿crees que la literatura ayude a conservar las lenguas indígenas? ¿Sí o no? ¿Por qué? De acuerdo al texto que leyeron. Después me dice que yo busque en internet algún corrido, alguna copla, alguna bomba yucateca, etcétera, de preferencia de tu estado o de alguien del estado de alguien que conozcas. Lo busco en YouTube de preferencia y pongo aquí en el punto 7, pego la liga. Después voy a reflexionar y comentar de 3 a 5 líneas por qué elegí esa muestra. Si yo elijo alguna música de mariachi, por ejemplo, pues voy a decir, puedo yo decir que pues que considero que los mariachis pues son representativos de México y es sinónimo de ser mexicano, ¿no? Entonces ya ustedes van poniendo por qué. Justifican aquí en el punto 8. Y aquí en el punto 9 me explica que México es una nación pluricultural donde hay muchas culturas y que está poblada con personas de raíces diferentes, indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, y me hacen la pregunta con base en esa explicación, me preguntan que si crees que la lírica mexicana refleja esa pluriculturalidad, sí o no, ¿por qué? De 3 a 5 líneas. Si ustedes hacen una línea o 2 líneas, les va a hacer falta y les voy a poner la observación. Entonces traten que sea de 3 líneas, máximo 5, por favor. Y el punto 10 dice que con base en todo lo que ya hicimos en esta actividad 4, voy a responder cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas. O sea, ¿por qué es importante la literatura? Para que se respete las diferentes culturas. Acuérdense ustedes que nos decían las diapositivas que el contexto del autor me va a servir a mí para comprender esa cultura, en la época en la que vivía el autor, pero principalmente me va a servir para que yo respete, ¿sí? Cómo vivían en esa época, cómo vivimos ahorita. Entonces, esa literatura, ¿qué tanto me transmite para que yo pueda respetar y valorar las diferentes culturas? Ya que yo termine este 10, aquí al final tengo que poner las fuentes de consulta, todo donde yo haya consultado. Si ustedes gustan, también pueden ponerlo de prepa en línea CEP. Aquí lo importante es que yo vaya poniendo, me vaya acostumbrando que todos los trabajos llevan una portada y llevan fuentes de consulta. Bien, con esto nos regresamos a nuestras diapositivas y seguimos con los foros. Tenemos el foro de novedades, que hay que estar pendientes de los avisos. Recuerden ustedes que este foro, pues no solamente el asesor virtual sube información o sube recursos o algo que les pueda servir. Hay información que sube el tutor, hay información que sube el supervisor o la misma organización de prepa en línea sube información que es relevante para ustedes. Estén pendientes de los avisos. Y en el foro de Aprendiendo no solamente voy a manifestar mis dudas y si sé lo que pregunta un compañero le voy a responder, sino que también nos pide que podamos compartir muestras de la riqueza cultural y literaria de su estado. Soy de Michoacán y fíjense que Michoacán, esto y lo otro, se los comparto para que sepan. Yo digo, soy de Yucatán, en Yucatán, fíjense que hay leyendas muy bonitas, del Ixtabay, de los aluches, y hasta les puedo platicar una partecita de una leyenda. Entonces, eso de compartir nos va a ir enriqueciendo nuestra cultura y nos va a ayudar a respetar a otras culturas de otros estados, ¿sí? Entonces, les pido, por favor, que participen. Casi no han participado. La semana pasada, solamente yo pongo mis avisos o pongo ahí, recuerden que para tal actividad tienen que hacer tal cosa, o es importante que manifiesten sus dudas, y nadie, solo los grillos, cri, 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 nada más. Entonces, les pido que aprovechen este foro para que manifiesten sus dudas, que ayuden a sus compañeros si tienen dudas, pero principalmente
que nos hablen de la riqueza cultural y literaria de su estado, que lo presuman, para que nosotros podamos ir conociendo otras cosas. En especial ahorita que estamos en pandemia, no podemos salir, pues mínimo, es más, pueden poner una fotografía de su estado, de algo, no sé, vean algo ahí que nos pueda emocionar al observarlo. O decir, no, pues en mi estado, tal autor vivió aquí hace muchos años y me siento orgullosa de que él escribió obras importantes. Entonces participen en estos foros. Y pues es lo último que tenemos que ver. Yo les agradezco su atención. Pasamos a la fase de preguntas y respuestas. ¿Qué dudas tienen sobre lo que les acabo de explicar y las actividades que vamos a realizar? Adelante. Ahora sí, pueden abrir sus micrófonos. Les escucho. Una preguntita. En la actividad 3, Las diapositivas. la de las diapositivas, ajá, son 11, ¿verdad? Son 11. Yo les recomiendo, Jenny, ¿verdad? Sí, Jenny. Yo les recomiendo que descarguen las diapositivas que subí en el foro de novedades. Les va a gustar, porque mayormente las personas que descargan esas diapositivas las hacen al pie de la letra y sacan 100, porque no hay pierde, no se van para ningún lado. Porque luego cuando nosotros lo hacemos, nos emocionamos y ponemos muchas imágenes y se nos pasan, son 14 y ya no quieren quitar ninguna imagen. Lo mandan así y les baja puntos. Entonces, descárguenlas de ahí, porque ahí las diapositivas, lo único que tengo que hacer es cambiar el diseño, el tipo de letra y así, pero les va señalando de manera puntual qué es lo que va en cada diapositiva. Entonces ahí son exactamente 11 para que no se pierdan. Entonces descárguenlo del foro de novedades, está ahí. Dice plantilla, actividad 3, algo así. No recuerdo muy bien cómo lo subí, pero ahí está. En cuanto al contenido, igual, si tienen dudas, la sesión queda grabada, pero igual me pueden hacer preguntas en el foro de Aprendiendo, me pueden mandar un mensaje en mi correo o en mensajería de plataforma, pero igual ahorita lo que quieran de una vez, estoy a sus órdenes. Claro, asesora, muchísimas gracias. Sí, y las actividades de esta semana están más digeribles. Yo creo que el cuadro sí les complicó un poquito de la semana 1, pero ahorita siento que está muy fácil. Y si ya le subí los recursos, muchísimo más fácil todavía. Aquí la intención es que todos tengan 10. Siempre voy a tratar de subir todo lo que yo pueda para facilitarles el camino. ¿Alguna duda más? ¿Ninguna? Bueno, pues yo les agradezco que hayan estado conmigo como la semana pasada. Muchísimas gracias, me da mucho gusto. Y pues nos estamos viendo en esta semana. Les dejo la sesión grabada en un ratito. Se las vuelvo a subir por si tienen alguna duda. Y buenas noches.